Angélica Vale jamás imaginó que el día más doloroso de su vida aún no había llegado. ¿Cómo puede ser justo? ¿Cómo puede ser posible que después de que Otto Padrón le pusiera en la mesa una demanda de divorcio, helada, inesperada, cruel, todavía tuviera fuerzas para lastimarla aún más? Porque sí, primero le dio la noticia que le destruyó el corazón. Y luego, frente a su propia esposa, frente a la mujer que le dedicó años, amor, tiempo y sacrificios, se atrevió a decirle la verdad más hiriente en su cara, sin pensar en las consecuencias, sin pensar en sus hijos, sin importarle nada. Lo peor no fue la demanda. Lo peor fueron sus palabras. Palabras que, según un testigo cercano, alguien que estuvo ahí, alguien que los escuchó pelear detrás de una puerta, eran bárbaras, humillantes, imposibles de borrar. Y aún así, como si no fuera suficiente, Otto habría intentado lo impensable. Quitarle los hijos a Angélica Vale. Sí, quitarle lo único que la mantenía en pie. Todo esto mientras crecían rumores fuertes de que Otto mantenía una relación paralela con un hombre. Un escándalo que explotó hace años y que hoy vuelve a la superficie. Y si eso fuera verdad, ¿cómo alguien podría pensar que la justicia le quitaría los hijos a una madre para dárselos a un hombre envuelto en tantas dudas, secretos y contradicciones? Ninguna mujer permitiría eso. Ninguna madre callaría ante semejante injusticia. Esto es lo que ocurrió. Esto es lo que nadie se atrevió a contar. Aquí comienzan los capítulos más fuertes de esta historia. Nunca sabrás en qué momento exacto te rompes. No hay un sonido, no hay un estallido, no hay un grito. Simplemente ocurre. Y para Angélica Vale, ese instante llegó una mañana aparentemente normal, una mañana donde el mundo seguiría igual, excepto para ella. Ella estaba revisando unas notas de trabajo, organizando su día, pensando en actividades con sus hijos cuando escuchó que Otto entraba a la casa. No traía flores, no traía un regalo, ni siquiera traía un rostro cálido. Traía un sobre blanco, grueso, pesado, cargado de un destino que ella jamás imaginó. Lo primero que notó fue su expresión. Vacía, inmóvil, como si él hubiera decidido ser un extraño dentro de su propio hogar. Él se acercó sin decir una sola palabra. Ni un hola, ni un tenemos que hablar, ni siquiera un gesto de pausa, de humanidad. Solo extendió la mano. Angélica pensó que quizá era algún documento de trabajo, algún recibo, o incluso algo relacionado con los niños. Pero cuando sus dedos tocaron el sobre, sintió un escalofrío. Esa clase de escalofrío que solo se siente cuando algo malo está a punto de ocurrir. Lo abrió lentamente, sin prisa, porque todavía no sabía que estaba abriendo la puerta al peor dolor de su vida. Y entonces lo vio, demanda de divorcio. Firmada, sellada, preparada, no para discutirse, no para conversarse, no para reflexionarse juntos, lista para ejecutarse. Angélica sintió como el corazón se le desplomaba dentro del pecho. Su primera reacción no fue llorar, fue quedarse inmóvil, paralizada, como si su mente se negara a procesar lo que veía. Miró a Otto buscando una explicación, una palabra, algo. Pero él solo la observaba con ese rostro duro, distante, como si estuviera cumpliendo un trámite más en su vida. ¿Qué es esto?, logró decir al fin, con un hilo de voz. Lo que es, respondió él, seco, sin emoción. Ya está decidido, ya está decidido. 3 palabras que le quemaron el alma. No hubo conversación previa, no hubo advertencias, no hubo peleas que anticiparan algo así. Solo silencio. Un silencio cruel, calculado, el silencio de alguien que llevaba mucho tiempo tomando la decisión a sus espaldas. Angélica sintió que la casa entera se desmoronaba sobre ella. Los recuerdos, los planes, los sueños, las promesas, todo aplastado en un segundo. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó con la voz quebrada. Otto evitó su mirada. No había nada que hablar, dijo sin titubeos. Y en ese instante, Angélica entendió todo. La distancia, las excusas, los horarios cambiados, las palabras cortas, las miradas esquivas, los silencios anormales,
Las noches frías. Él ya no estaba ahí desde hacía tiempo. Solo había hecho falta un papel para confirmarlo. Ella se llevó las manos a la boca, intentando contener un llanto que amenazaba con romperle la respiración. No quería llorar frente a él. No quería darle ese poder. Pero el dolor era demasiado grande. Un dolor que no venía de la demanda, sino del hecho de que él estaba tan tranquilo, tan sereno, tan decidido. Como si la mujer que tenía enfrente fuese una desconocida. Como si todos los años juntos no hubieran tenido valor. Como si nunca hubiera existido amor. Angélica intentó hablar, pero la voz no le salía. Otto simplemente se dio media vuelta, caminó hacia la puerta y antes de salir solo dijo: «Mis abogados se pondrán en contacto contigo». Cerró la puerta, y el silencio se convirtió en su peor enemigo. Angélica cayó de rodillas, no por debilidad, sino porque su cuerpo ya no podía sostener el peso de la traición. Esa demanda no solo marcó el inicio del divorcio. Marcó el día exacto en que le arrancaron la confianza, la tranquilidad y la vida que había construido. Fue el día que Otto Padrón decidió dejar de ser esposo y convertirse en el hombre que la quebró. La verdad nunca tarda en salir a la luz, y esta vez apareció en forma de un testigo inesperado. Alguien cercano a la familia, alguien que jamás pensó escuchar lo que escuchó. Alguien que, solo por estar en el lugar equivocado en el momento exacto, terminó siendo espectador del dolor que Angélica jamás quiso exponer. Era una tarde tranquila. El ambiente parecía normal, hasta que un ruido seco rompió la calma, la voz de Otto elevándose desde la sala. Un tono que no era común, un tono que helaba la sangre. El testigo, quien pidió mantenerse en el anonimato, relató que se detuvo al escuchar el primer grito. No por curiosidad, sino por preocupación. Algo no estaba bien. El tono era demasiado agresivo, demasiado frío, demasiado cruel. Y entonces escuchó la primera frase: «Tú tienes la culpa de todo». Palabras que, según cuenta, hicieron que Angélica retrocediera unos pasos. Él lo dijo sin temblor, sin duda, sin compasión. El testigo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello no era una discusión normal, era una sentencia. Angélica respondió con voz temblorosa: «¿La culpa de qué, Otto? Yo he hecho todo por esta familia». Pero él no la dejó hablar. La interrumpió de golpe: «Yo no te debo nada». Esa frase quedó suspendida en el aire como un golpe invisible. El testigo confiesa que jamás había escuchado algo tan frío dirigido a una mujer que lo había acompañado tantos años, que había sido su compañera, su soporte, la madre de sus hijos. El impacto emocional era evidente. Angélica trataba de mantener la compostura, tratando de no derrumbarse, pero su voz traicionaba el dolor que estaba viviendo. «¿Cómo me puedes decir eso después de todo lo que hemos pasado?». Y él, sin mostrar un ápice de remordimiento, lanzó la frase que terminó de romper el corazón de quien escuchaba desde afuera: «No me voy a quedar aquí más». No fue un susurro ni una declaración triste. Fue una amenaza. Una decisión ya tomada, una puerta que él estaba dispuesto a cerrar sin mirar atrás. El testigo asegura que después de esa frase, el llanto de Angélica fue inevitable. Pero no era un llanto escandaloso, no era un grito desesperado. Era un llanto silencioso, contenido, ese llanto que solo brota cuando el alma se está desmoronando por dentro. Pero aún así, Angélica intentó mantenerse firme. «Si quieres irte, vete. Pero no me culpes a mí por decisiones que tú ya habías tomado». El testigo escuchó un golpe seco, como si Otto hubiera puesto algo sobre la mesa con fuerza, seguido de su voz bajando el tono, pero no la dureza. «Tú sabías que esto iba a pasar. No te hagas la víctima». Esa frase fue la que más impactó al testigo. La manera en la que culpabilizaba a Angélica, como si ella hubiera provocado la destrucción de su propio matrimonio. En ese momento, el silencio volvió a la casa. Pero era un silencio distinto. Un silencio pesado, denso, cargado de dolor. El testigo confesó que nunca olvidará esa escena. Nunca olvidará esas palabras.
y nunca olvidará la valentía con la que Angélica, aún partida, aún rota, se quedó de pie. El testigo no solo escuchó la discusión privada, lo peor llegó después. Porque, según su relato, Otto Padrón no se conformó con descargar su furia dentro de 4 paredes. No, hubo momentos, varios, donde lo hizo frente a otras personas. Amigos, conocidos, incluso familiares que jamás pensaron presenciar semejante escena. Todo comenzó en una reunión pequeña, algo casual, algo que no tenía por qué convertirse en tragedia. Angélica estaba ahí, intentando mantener la normalidad, intentando sonreír pese al dolor que ya venía cargando por dentro. Pero Otto llegó con una actitud distinta. Tensa, áspera. Desde el primer momento, todos notaron que algo no estaba bien. Alguien cometió el error inocente de preguntarle cómo iban las cosas en casa. Otto volteó a mirar a Angélica, y ahí empezó todo. ¿Cómo van las cosas? Pregúntale a ella. Lo dijo con un tono tan cargado de resentimiento que varias personas se quedaron en silencio automáticamente. Angélica bajó la mirada, incómoda, como tratando de evitar que la situación escalara. Pero él no se detuvo. Yo ya me cansé, ¿saben? Me cansé de cargar solo. Me cansé de sus dramas. Un murmullo recorrió la sala. Había personas que intentaron cambiar de tema, pero él no lo permitió. Todo es culpa de ella. Todo. Remarcó la palabra todo como si fuera un arma. El testigo contó que Angélica intentó intervenir con la voz apenas firme. Otto, por favor, no aquí. Pero él ni siquiera la miró. La ignoró. Continuó hablando como si ella no existiera, como si no fuera la mujer que lo acompañó durante más de una década de vida. Ella vive en su mundo. Cree que yo tengo que aguantarle todo. ¿Y saben qué? No. En ese instante varias miradas se cruzaron entre los presentes. Miradas incómodas. Miradas que decían, ¿qué está pasando? ¿Por qué hace esto? Gente que no sabía si intervenir, si irse, si consolar a Angélica o fingir que nada ocurría. El ambiente se volvió pesado, espeso, difícil de respirar. Angélica, con las manos temblorosas, llevaba la servilleta a los ojos intentando contener las lágrimas. Llorando en silencio, tragándose el dolor para no armar un escándalo. Pero él seguía, como si estuviera herido, como si quisiera destruir. Yo no le debo nada. Que quede claro, nada. El testigo relató que una amiga cercana a Angélica intentó acercarse para calmarla, pero Angélica solo negó con la cabeza. No quería hacer más evidente su humillación. No quería que la vieran rota. Mientras tanto, Otto continuaba con ese monólogo hiriente, cruel, innecesario. Una humillación pública que nadie pidió ver. Hubo un momento en el que el silencio se volvió insoportable. Una de las tías de Angélica se levantó de la mesa con los ojos llenos de lágrimas. Otra persona decidió salir del lugar para no presenciar más. Pero Otto, él no se inmutó. Ni un gesto, ni una señal de arrepentimiento. Solo un hombre descargando su desprecio sin medir el daño, sin medir el público, sin medir nada. El testigo concluyó con una frase desgarradora. Ese día todos vimos cómo un hombre destruía a su esposa, y ella, aún así, intentó proteger su dignidad. Este capítulo es, sin duda, uno de los golpes más duros. Uno de esos que no solo rompen a una mujer, sino que la dejan sin aliento, sin fuerzas, sin fe. Porque si algo jamás imaginó Angélica Vale, era que el hombre con el que compartió su vida durante tantos años. El padre de sus hijos. El mismo que la había humillado, traicionado y despreciado. También intentaría arrebatarle lo más sagrado que tiene, sus hijos. Todo comenzó días después de aquella humillación pública. Angélica, aún con los ojos inflamados de tanto llorar, recibió una llamada inesperada de su abogado. Su corazón se encogió al escucharlo decir: Angélica, Otto quiere solicitar la custodia. El mundo se le vino abajo. Sintió como las piernas le temblaban, como la garganta se le cerraba, como el miedo se le trepaba por la espalda como un frío insoportable. ¿Qué estás diciendo?, preguntó ella casi sin voz.
El abogado suspiró, sabía que ese momento la rompería. Quiere la custodia conjunta, y posiblemente la completa. Está alegando que tú no estás estable emocionalmente. A Angélica se le cayó el celular de las manos. Se quedó inmóvil, respirando a medias, como si acabaran de arrancarle el corazón del pecho. ¿Cómo puede ser? Fue lo único que logró decir. Porque no era solo injusto. Era cruel, era como si Otto quisiera castigarlo todo, su amor, su entrega, su paciencia, su historia juntos. Como si quisiera destruirla hasta el hueso. Él sabía perfectamente que los niños adoraban a su madre, que la buscan para dormir, que corren a abrazarla cuando lloran, que ella es el centro, el refugio, la paz. Entonces, ¿por qué quitarle eso? El testigo cercano a la familia asegura que Otto lo decía sin pestañear. Los niños se quedan conmigo. Yo puedo darles mejor vida. Como si Angélica no hubiera sido madre presente cada segundo. Como si no hubiera cargado sola con enfermedades, tareas, noches sin dormir, crisis escolares, miedos infantiles. Todo. El día que Angélica se reunió con su abogado para analizar la situación, estaba irreconocible. Tenía las manos heladas, la voz quebrada, las lágrimas contenidas. Yo no puedo perder a mis hijos, no puedo, decía una y otra vez. Cada palabra era un lamento. Cada suspiro, una súplica al destino para que no le arrebatara lo único que le da razones para vivir. El abogado le explicó que, aunque las posibilidades de que Otto se llevara a los niños eran bajas, el simple hecho de iniciar el proceso ya implicaba una batalla emocional devastadora. Y Angélica tembló como nunca antes, porque no estaba luchando por dinero, ni por fama, ni por un matrimonio roto. Estaba luchando por sus pequeños, por dos corazones que dependen de ella. Por dos vidas que le pertenecen tanto como su propia respiración. El testigo asegura que esa noche Angélica se encerró en su habitación y lloró hasta que ya no tuvo lágrimas. Lloró de miedo, de impotencia, de rabia, porque la traición de un esposo se supera, pero el intento de un padre por quitarle a una madre a sus hijos. Eso es imperdonable. En cuanto la separación de Angélica y Otto comenzó a hacerse pública, las redes sociales estallaron. Pero entre las versiones, ataques, defensas y lágrimas, hubo algo que empezó a resonar con más fuerza que nunca: los rumores oscuros que durante años rodearon a Otto. Desde hace tiempo, en pasillos de televisión, en camerinos silenciosos y en ciertos círculos privados, corría una versión que muchos preferían ignorar: la supuesta cercanía de Otto con un hombre, alguien que siempre aparecía a su lado en momentos clave. No era un primo, no era un manager oficial, pero ahí estaba, silencioso, omnipresente. Los rumores no afirmaban nada claro, pero la gente comentaba que había actitudes, gestos, confidencias y una complicidad extraña que no coincidía con la imagen pública del presentador como esposo perfecto y padre ejemplar. Durante años, Angélica escuchó cosas, comentarios que le llegaban de terceros, susurros que aparecían cuando ella cruzaba una puerta, o incluso mensajes anónimos que le enviaban a sus redes. Pero ella siempre decidió creer en su marido, creer en su familia, creer en el amor que habían construido, hasta que todo comenzó a caer por su propio peso. Tras la explosión mediática del divorcio, ese hombre del que pocos hablaban empezó a cobrar protagonismo. No en medios, no públicamente, sino en el imaginario de todos. La gente empezó a unir puntos, a recordar fotos antiguas donde se veía a Otto acompañado de él en eventos donde Angélica no asistía. Videos, miradas, viajes, de trabajo, que ya no parecían tan laborales. Los rumores decían que este hombre podría haber sido una pieza decisiva en el quiebre matrimonial. Que no se trataba solo de distanciamiento, ni de peleas, ni de celos. Que quizás había algo más profundo, algo que Otto nunca quiso enfrentar de frente. Pero aquí es donde nace la verdadera pregunta: ¿se puede construir una familia sobre mentiras tan profundas? Una mentira puede sostenerse semanas, meses, incluso años.
Pero cuando la verdad empieza a filtrarse, aunque sea por pequeñas grietas, termina ahogándolo todo. Y Angélica. Ella comenzó a recordar momentos que antes parecían insignificantes, la frialdad repentina de Otto, su irritabilidad excesiva, la falta de interés, la distancia emocional que no se explicaba con trabajo o estrés. De pronto, todo lo que antes parecía normal, empezó a tener sentido. O peor aún, empezó a encajar con esos rumores que tanto temía enfrentar. Pero ella decidió mantenerse firme. Aunque su corazón estuviera roto en 1000 pedazos, aunque la traición la dejara sin aliento, aunque el miedo la consumiera por dentro, Angélica se mantuvo en pie. Por sus hijos, por su dignidad, por su verdad, y mientras los rumores crecían afuera, dentro de ella también crecía la certeza de que aquel divorcio no era solo una ruptura. Era la consecuencia de años de secretos, silencios y sombras. Y así llegamos al final de este capítulo lleno de misterio, dolor y preguntas sin respuesta. Si quieres saber qué ocurre en el próximo episodio y descubrir más secretos ocultos detrás de esta historia, te invito a suscribirte a este canal, Secretos de Historias. Dale like, comparte este vídeo, y no olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba el siguiente capítulo. Porque aquí, siempre revelamos la verdad detrás de la verdad.